Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal de noticias y análisis político favorito. Espero que estéis teniendo un día estupendo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está haciendo temblar los cimientos de la política española. Sí, como habréis adivinado por el título, vamos a hablar de la última bomba política de Podemos, esa que ha reventado por completo la agenda y ha puesto al rojo vivo el debate público. Prepárense porque esto promete ser intenso. Antes de empezar, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis. Dicho esto, vamos al lío. La situación es, digamos, explosiva. En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han culminado en una crisis interna en Podemos, una crisis que ha trascendido las paredes del partido y se ha convertido en un tema de debate nacional. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cómo hemos llegado a este punto y qué implicaciones podría tener todo esto para el futuro político de España? Para responder a estas preguntas debemos realizar un análisis exhaustivo de la situación, desgranando los diferentes factores que han contribuido a esta crisis y explorando las posibles salidas. Para entenderlo debemos remontarnos un poco en el tiempo. Podemos, desde su nacimiento, ha sido un partido que ha desafiado el establishment político, proponiendo alternativas radicales y defendiendo los derechos de los más vulnerables. Su irrupción en el panorama político español en 2014 supuso un terremoto, canalizando el descontento social generado por la crisis económica y la corrupción. Su discurso, centrado en la lucha contra la desigualdad, la defensa de los servicios públicos y la regeneración democrática, resonó con una parte importante de la población, especialmente entre los jóvenes y los sectores más afectados por la crisis. Sin embargo, esta misma audacia y este mismo espíritu de cambio han sido, a veces, fuente de tensiones internas. Recordemos las diferencias estratégicas entre las distintas facciones, las pugnas por el poder y las distintas visiones sobre el rumbo que debía tomar el partido. Todo esto ha contribuido a crear un clima de cierta inestabilidad. A lo largo de su historia, Podemos ha experimentado diversas crisis internas, marcadas por la lucha entre diferentes corrientes ideológicas y por las ambiciones personales de sus líderes. Pero, ¿cuál es la chispa que ha encendido la mecha esta vez? Bueno, la verdad es que hay varios factores que han contribuido a esta explosión. En primer lugar, tenemos las tensiones en torno a la estrategia política a seguir en el actual contexto. Algunos sectores del partido abogan por una mayor colaboración con el gobierno de coalición, buscando acuerdos y compromisos que permitan avanzar en la agenda social. Consideran que, dada la actual correlación de fuerzas en el Parlamento, es necesario ser pragmáticos y buscar puntos de encuentro con el Partido Socialista para lograr avances concretos. Argumentan que la participación en el gobierno ha permitido implementar algunas medidas importantes, como la subida del salario mínimo o la aprobación del ingreso mínimo vital, y que es necesario seguir trabajando desde dentro para lograr más avances. Otros, en cambio, defienden una postura más crítica y combativa, exigiendo medidas más ambiciosas y denunciando las concesiones que, a su juicio, se están haciendo. Critican la falta de ambición del gobierno de coalición y consideran que se están diluyendo las señas de identidad de Podemos. Argumentan que es necesario mantener una postura firme y denunciar las políticas neoliberales que, según ellos, se siguen implementando. Esta divergencia de opiniones ha generado un debate interno muy intenso, que ha aflorado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Este debate no es nuevo, sino que se ha intensificado en los últimos meses, generando una profunda división en el seno del partido. En segundo lugar, tenemos las acusaciones de corrupción que han salpicado a algunos miembros del partido. Si bien es cierto que estas acusaciones no han sido probadas judicialmente, han generado una gran polémica y han dañado la imagen de Podemos. La transparencia y la lucha contra la corrupción siempre han sido pilares fundamentales del discurso del partido, por lo que estas acusaciones han supuesto un duro golpe para su credibilidad. La reacción superíndice 3N del partido ante estas acusaciones ha sido objeto de críticas, tanto desde dentro como desde fuera. Algunos consideran que se ha actuado con tibieza, minimizando la gravedad de las acusaciones y evitando una investigación interna exhaustiva. Otros defienden la presunción de inocencia y denuncian una campaña de difamación contra Podemos, orquestada por los medios de comunicación y los partidos de la oposición. La gestión de estas acusaciones ha generado malestar entre la militancia y ha contribuido a erosionar la confianza en los líderes del partido.
La falta de transparencia y la opacidad en la gestión de estos casos han alimentado las sospechas y han dañado la imagen de Podemos como un partido defensor de la ética y la transparencia en la política. En tercer lugar, tenemos la crisis de liderazgo que atraviesa el partido. Tras la salida de Pablo Iglesias, Podemos ha tenido dificultades para encontrar un líder que aglutine a todas las sensibilidades y que sea capaz de proyectar una imagen de unidad y cohesión. La abrupta salida de Iglesias, tras los resultados electorales en la Comunidad de Madrid, dejó un vacío de poder que ha sido difícil de llenar. La actual líder, Ione Belarra, se enfrenta a importantes desafíos para consolidar su liderazgo y para mantener unido al partido. Su estilo, más centrado en la confrontación y en la denuncia, no termina de convencer a algunos sectores del partido, que preferirían un liderazgo más dialogante y constructivo. Algunos críticos consideran que Belarra carece del carisma y la capacidad de liderazgo necesarios para revitalizar el partido y recuperar el apoyo electoral perdido. Otros, en cambio, defienden su trayectoria y su compromiso con los valores de Podemos, y consideran que es la persona adecuada para liderar el partido en este momento crucial. La falta de un liderazgo claro y fuerte ha debilitado la cohesión interna del partido y ha dificultado la toma de decisiones estratégicas. Pero ¿cómo ha reaccionado el resto del espectro político ante esta crisis en Podemos? Pues, como era de esperar, la reacción ha sido variada. Los partidos de la oposición han aprovechado la situación para criticar duramente a Podemos y para cuestionar su capacidad de gobernar. El Partido Popular y Vox han intensificado sus ataques contra el Partido Morado, acusándolo de ser una fuerza política radical y populista que pone en peligro la estabilidad de España. Han aprovechado la crisis interna de Podemos para atacar al gobierno de coalición y exigir la convocatoria de elecciones anticipadas. El Partido Socialista, por su parte, ha intentado mantener la calma y ha evitado pronunciarse de forma contundente sobre la crisis interna de Podemos. Sin embargo, es evidente que la inestabilidad del Partido Morado no beneficia al gobierno de coalición, que necesita de su apoyo para sacar adelante sus iniciativas legislativas. El PSOE se enfrenta a un delicado equilibrio, ya que necesita mantener la estabilidad del gobierno de coalición, pero al mismo tiempo no quiere verse arrastrado por la crisis de Podemos. Otros partidos de la izquierda, como Más Madrid o Compromís, han observado la crisis de Podemos con preocupación, conscientes de que el debilitamiento del Partido Morado podría perjudicar al conjunto de la izquierda española. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias de esta crisis? Pues las consecuencias pueden ser muy variadas. En el peor de los casos, la crisis podría llevar a una división del partido, lo que debilitaría a la izquierda española y facilitaría la llegada al poder de la derecha. Una escisión en Podemos podría dar lugar a la formación de nuevos partidos de izquierda, que compitan por el mismo electorado y dificulten la formación de mayorías alternativas al Partido Popular y Vox. En el mejor de los casos, la crisis podría servir como catalizador para una profunda reflexión interna, que permitirá a Podemos superar sus divisiones y renovar su proyecto político. Una reflexión profunda sobre los errores del pasado y una renovación de su programa y su liderazgo podrían permitir a Podemos recuperar la confianza de los votantes y volver a ser una fuerza política relevante en España. En cualquier caso, lo que está claro es que el futuro de Podemos es incierto y que el partido se enfrenta a un momento crucial de su historia. El resultado de esta crisis podría tener un impacto significativo en el futuro político de España, reconfigurando el mapa de la izquierda y alterando la correlación de fuerzas en el Parlamento. El debate, como decíamos al principio, está al rojo vivo. La televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales, todos hablan de lo mismo. Se analizan los motivos de la crisis, se especula sobre sus posibles consecuencias y se ofrecen soluciones. Pero, ¿cuál es la solución? Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que la solución pasa por un cambio de liderazgo, con la elección de un nuevo líder que sea capaz de unir al partido y recuperar la confianza de los votantes. Otros por un cambio de estrategia, con la adopción de un discurso más moderado y la búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas. Y otros por un proceso de reconciliación interna, que permita superar las divisiones y reconstruir la unidad del partido. Lo que está claro es que no hay una solución fácil y que el partido tendrá que tomar decisiones difíciles para superar esta crisis. Es crucial recordar que Podemos, a pesar de sus errores y contradicciones, ha sido una fuerza política importante en la transformación de la sociedad española. Ha contribuido a poner sobre la mesa temas que antes eran tabú, ha defendido los derechos de los más vulnerables y ha desafiado el establishment político.
Su irrupción en el panorama político español supuso un soplo de aire fresco y contribuyó a revitalizar el debate político. Por eso es importante que Podemos supere esta crisis y que siga jugando un papel relevante en la política española. El debilitamiento de Podemos podría tener consecuencias negativas para la democracia española, debilitando la izquierda y fortaleciendo a la derecha. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas? La verdad es que es difícil predecir con exactitud lo que va a pasar. Es probable que veamos nuevas dimisiones, nuevas acusaciones y nuevas tensiones internas. También es posible que veamos un intento de acercamiento entre las distintas facciones del partido, buscando un acuerdo que permita superar la crisis. En cualquier caso, lo que está claro es que las próximas semanas serán cruciales para el futuro de Podemos. El partido se enfrenta a una encrucijada y las decisiones que se tomen en las próximas semanas determinarán su futuro. En resumen, hemos visto cómo una serie de factores han contribuido a generar una crisis interna en Podemos. Hemos analizado las tensiones en torno a la estrategia política, las acusaciones de corrupción y la crisis de liderazgo que atraviesa el partido. Hemos visto cómo ha reaccionado el resto del espectro político ante esta crisis y hemos especulado sobre sus posibles consecuencias. En definitiva, hemos intentado ofrecer una visión lo más completa posible de la situación actual de Podemos. Una situación sin duda compleja y delicada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Este tema es realmente complejo y creo que requiere un análisis profundo, por lo que espero que esta información haya sido de valor. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Podemos podrá superar esta crisis? ¿Cuáles creéis que son las posibles consecuencias para la política española? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. No dudéis en compartir vuestras perspectivas y participar en el debate. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y ofreciéndoos análisis rigurosos sobre la actualidad política. Así que ya sabéis, dadle a me gusta, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que tengáis un día genial.